Mira, obviamente el balance es positivo, más allá de después, sobre el final de la reunión, hicimos algún aporte porque lo importante de estas reuniones, y como el nombre lo dice, comisión de seguimiento, la idea sería poder tener de forma más habitual este tipo de reuniones. El balance es bueno en cuanto a, sobre todo por parte de la información que pudimos tener, y bueno también porque se puso en evidencia que empezaron nuevamente a generarse las campañas de investigación para las especies pelágicas, que veníamos de muchos años de interrupción, y la verdad que a ciegas de alguna manera. El hecho es que en los últimos 2 años se mantuvieron las campañas, algunas como adicional y otras específicas, como la que terminó hace pocas semanas, y bueno, eso en principio, tanto como el hecho de podernos haber juntado varios actores, que en esta oportunidad también algo bueno, éramos muchos alrededor de la mesa. Desde que surgió la comisión allá en el 2015, donde IVIPA fue uno de los impulsores, dado que gran parte de sus socios son actores importantes de esta pesquería, hacía rato que no había una participación tan importante del sector, de investigadores y de gente que hace a la pesquería, en definitiva, del gobierno también, de la subsecretaría. Así que bueno, el balance en principio positivo, y nada, esperemos ver cómo termina la temporada, que ya está en sus últimas partes. La temporada de anchovita es buena en relación a desembarques con los del año pasado. La que evidencia una carencia importante es la caballa, el otro componente, la otra especie pelágica de importancia tanto para la flota como para la industria, ¿no? Sí, la de anchovita, como vos decís, es buena. Hubo de hecho más desembarques que los que hubo el año pasado, a pesar de incluso mejor que el 2019. La de caballa sí, la de caballa fue mucho peor, los desembarques fueron menores, y ahí se abrió todos unos grandes interrogantes planteados por el propio MIDET sobre este año, y cuando se dio la temporada de caballa, que se concentra muy específico en un lugar. Los mismos investigadores dejaron como un interrogante si la flota que estaba terminando la temporada de langostino, que coincidió terminando la temporada en ese mismo lugar, posiblemente había tenido un impacto en lo que fue la pesca de la caballa. La verdad que es un interrogante, no lo dieron como algo afirmativo, pero lo cierto es que sí, que la caballa este año estuvo negada para la flota, y bueno, y causó algunas diferencias en el último tiempo, o algunos problemas de abastecimiento para la industria conservera. Mariano, Gonzalo Patrone te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, justo te iba a plantear eso, por dónde pasaban ciertas observaciones o planteos que hubiesen hecho desde el INIDEP, y la importancia que obviamente imagino que esas cuestiones tienen para el sector a la hora de planificar las próximas campañas. Sí, a ver, si te referís puntualmente a lo que significa, no llegué a entender al principio, salió cortada al principio de la pregunta, por eso no entendí bien. Las campañas, te vuelvo a decir, prácticamente hacía 10 años que no teníamos campañas serias respecto a la anchovita, y la verdad que estamos en un porcentaje de captura muy, pero muy bajo respecto a la captura máxima permisible. O sea, lo que está permitido pescar son alrededor de 120.000 toneladas, y no estamos llegando a las 10.000. Con lo cual, evidentemente, está faltando algo, hay desinterés. Es un recurso, junto con el de la caballa, que es necesario que la flota salga en grandes cantidades. Y la verdad que en el último tiempo se fue desalentando, obviamente las cuestiones de mercado también desalentaron, y eso también desalentó el INIDEP, tal vez por falta de recursos o por falta de interés a hacer las campañas. Por suerte, en el último tiempo esto se retomó, ahora lo que habrá que darle es continuidad. Y creo que el hecho que hoy haya habido tantos participantes y se haya generado algún tipo de intercambio, discusión de posiciones entre los distintos actores de la actividad, también hace ver como que el recurso pelágico, en este caso anchovita, caballa,
tan promisorio, tan potente hace 50 años, que desarrolló, digamos, las bases y los primeros pasos de la industria pesquera de Mar del Plata, con las bases también de la industrialización, y hoy se ve muy reducido, bueno, tal vez sea este último año o estos últimos meses los puntapiés para un resurgimiento de la actividad, lo cual nos va a llevar también a desarrollar, a aumentar el interés por parte de la flota, volver a abastecerse. Esto se pesca con artes de pesca especiales, con capitanes y tripulaciones especiales, con lo cual ojalá sea un resurgimiento. Obviamente va a haber que arreglar muchas cosas todavía. ¿Qué cosas habría que arreglar? ¿Cuáles fueron los aportes que hizo UDIPA, por ejemplo, en la reunión de esta mañana? Mira, es conocido concretamente sobre el final de la reunión. Nosotros lo que pusimos en evidencia es algunas cuestiones que tienen que ver con el manejo, concretamente con las autorizaciones, para incentivar justamente a que más gente se vuelque a la captura de esta especie. En primer lugar, seguir manteniendo en forma permanente y no tener que estar año a año repitiendo lo que significa los pedidos al Consejo Federal, que llevan su trámite burocrático, su demora, su explicación, que lo venimos repitiendo desde que existe la Comisión de Pelágica 2015, el hecho de computar como parada biológica cuando los barcos se destinan a esta especie, con lo cual es un incentivo para que los barcos pesquen principalmente anchoita. El otro punto es tener una política única en cuanto a la administración y la posibilidad de acceso a las áreas de veda, sabiendo que desde el 2016 hasta la fecha, cada vez que hemos pedido entrar al área de veda, la anchoita se pesca con un arte muy particular, que es el arte de media agua, y se sabe que que no genera impacto, y esto es sobre la merluza. Poder entrar al área de veda de juveniles sin tantas consideraciones previas a lo largo y lo hemos estado probando desde el 2015, 2016 hasta la fecha con observadores a bordo, agilizaría muchísimo más el trámite. Y en tercer lugar, lo otro es lo que te decía respecto al funcionamiento de las reuniones que tenemos que tener entre los actores. ¿Por qué? Porque nos estamos juntando ahora, casi sobre fin de temporada, más que como resumen y no como análisis. Y pudimos ver este año que era necesario arrancar con una planificación un poco más ordenada, que no solo implica la anchoita, sino que implica también otras especies como la merluza, como el langostino, para no tener algunos desencuentros como los que hubo en el último tiempo respecto a nuevos barcos que estaban accediendo a la industria, mezcla entre qué especie estaba en falta y cuál era la que sobraba. Entonces la necesidad digamos, uno de los puntos que quisimos reflejar en el acta, que es necesario ya sobre agosto, cuando empieza el sector empresarial a empezar a pensar y programar la temporada de pelágicas, de anchoita y de caballa, sentarnos en la mesa y cómo vamos a movernos para no desabastecer a la industria, para poder tener una planificación y de alguna manera poder generar un poco de certidumbre en una especie que complica, que como digo, en el último tiempo se pesca poco. Mariano, pero sin embargo cuando la autoridad de aplicación permitió que los armadores tomen como parada biológica la pesca de pelágica, no hubo mucho interés de parte de los barcos fresqueros en ir a buscarla. ¿Esa medida llegó tarde? ¿Ya estaban otra vez armados para merluza y tenían para completar el cupo? ¿O por qué no hubo tanta demanda? La medida llegó tarde, por eso nosotros lo que queremos es que quede permanente y eso no tengamos que estar negociándolo, con lo cual le das un marco de certidumbre al armador que para pescar anchoita se lo toman como parada biológica. Llegó tarde porque llegó recién, según los propios industriales recordaban hoy, llegó sobre octubre y la verdad el horizonte de planificación puede ser otro cuando vos sabés que contás con una medida. A ver, esto es claro para cualquier actividad económica, no solo para la pesca. Y por otro lado también el hecho de poder mantener de alguna manera un contacto más directo, no solo entre las empresas, armadoras e industrias, sino también entre el INIDEP y la autoridad, nos puede llegar a ayudar a pensar algún otro tipo de incentivo
que tenga que ver más por la ecuación económica respecto a la posibilidad de alentar un poco más a las empresas a destinar el esfuerzo pesquero hacia la anchovita. En realidad, de vuelta digo, hace mucho tiempo que no estamos pensando de esta manera las políticas pesqueras, con lo cual yo creo que el caso de la anchovita, que es un recurso subexplotado, a lo mismo que la caballa, nos da margen como para poder encarar seriamente un trabajo con tiempo y donde todos puedan participar. Si no, se dan los desentendidos que se dieron en las últimas semanas. Mariano, te corro del tema pelágicos y te llevo a la relación sanitaria con Brasil. ¿Ha habido mejoras o la situación sigue tan grave como la describió Oscar Poletti en algún momento acá en el aire desde el muelle? Mirá, en la última comunicación, yo hace 15 días estuve en contacto directo con el agregado agrícola nuestro, argentino, en Brasil. Se mostró muy confiado porque había, en realidad, todo el problema burocrático o administrativo había surgido por cambios de autoridades y cambios de organismos en el gobierno de Brasil. Para ese momento nosotros estábamos con una conflictividad de 10 contenedores por semana retornando, que por ahí para muchos no representaba un gran volumen, pero para el conjunto de empresas que son pequeña y mediana industria, prácticamente puede ser la exportación de todo un mes un contenedor, con lo cual representaba algo importante. De estos hace 15, 20 días a la fecha, no hemos tenido reporte de grandes problemas. Sabemos que no están solucionados, pero te contesto de la misma manera que ayer me hacían una pregunta similar. Lo cierto es que hay que volver, las exportaciones no tomaron el ritmo que tenían anteriormente. Todos los problemas que hubo con Brasil hace 4 o 5 meses, o desde el principio de año hasta hace 20 días, desalentaron muchísimo la exportación, porque generaron un marco de miedo e incertidumbre muy grande que hicieron que muchas operaciones comerciales tomaran otros destinos o dejaran de ir directamente a Brasil. Con lo cual los volúmenes cayeron y yo no te puedo decir hoy, al menos lo que te puedo decir que al menos nadie está reportando conflictos en la frontera con Brasil o con la entrada de productos. Yo creo que hasta septiembre... Todavía estamos con mercadería que hace 2 meses fue de vuelta o hubo que reimportarla. Todavía tenemos casos de empresas que no se han podido hacer de la mercadería por la burocracia interna de organismos como SENASA y demás. No, te recordaba que el intercambio comercial o las exportaciones de Argentina a Brasil hasta septiembre llevaban un crecimiento de un 15% por ahí, o hasta agosto. Es probable que cuando se intensificó esta situación de mayores controles y el rebote, el rechazo de la carga pesquera de Mar del Plata, se haya desalentado la exportación y en septiembre y octubre registremos una abrupta caída. Todavía no están los números para verlos. Mirá, el pico del conflicto, por llamarlo en algún momento, de alguna manera, fue en septiembre, que fue cuando, ahí intervinieron las autoridades diplomáticas y demás. El pico del conflicto fue ahí y la mayor cantidad de rechazo fue en ese momento. Nosotros estamos en diciembre, sí, entre septiembre y octubre fue el pico de mayor conflicto y rechazo, y tal vez se vea o se vea reflejado. Lo cierto es que estamos intentando, supuestamente los distintos temas han sido superados, y la verdad que también con ayuda de los compradores brasileros, de las cámaras de importadores brasileros, de importadores de productos pesqueros brasileros, con ayuda de ellos empezamos a normalizar algunas cuestiones y a restituir algunos canales comerciales. Te vuelvo a decir, en estas últimas 2 semanas yo no he recibido reportes de problemas con Brasil, pero también sé que tampoco es el volumen de exportaciones que había en otra época. Mariano, y obviamente la pregunta es obligada a partir otra vez de este avance pandémico en el mundo. ¿Cómo lo siguen ustedes? ¿Cómo lo analizan? Pensando en algunos mercados donde ustedes tienen marcado interés. Mirá, obviamente
esperemos haber aprendido todos, no digo solamente nosotros. El sector industrial, para cualquier... El problema más grande del año pasado, obviamente, es la caída de los mercados y la enorme complicación logística que hubo por los cierres de puertos, cambio de puertos a mitad de camino y, bueno, nuevos destinos, al margen de todos los requisitos sanitarios. Yo creo que en eso ha quedado toda una enseñanza y una dinámica de trabajo que el año pasado nos cayó nueva y hubo que ir adaptándose. Ahora nos encuentra un poco más preparados. Lo cual no quiere decir que la vamos a pasar mucho mejor, o sea, nos agarra más preparados, pero por ejemplo, todavía estamos recibiendo rebotes de lo que fue las primeras olas del COVID, con un mercado como el de China, y todavía no hemos podido homogeneizar un protocolo que convenza o que termine de gustarle a las autoridades chinas. Con lo cual, y esto no es porque ahora hubo un rebrote, esto lo venimos negociando prácticamente desde abril de este año. Hay 1000 borradores que van, que vienen. Hay que destacar en esto sí la buena disposición que ha tenido SENASA y el conflicto. Ya entendemos que está pasando por cuestiones políticas y no técnicas, pero sí, va a seguir siendo un desafío como evolucione la cuestión del COVID y lo que sí por lo menos desde el punto de vista de la producción, acá internamente nos agarra de otra manera, más preparados, con otra estructura y mejor formados como para atender a cualquier desequilibrio. En la segunda hora desde el muelle vamos a hablar con Fabián Ballesteros justamente sobre el protocolo elaborado por la Intercámara de la Pesca, así que tal vez si podés sintonizar la 97, escuchar la nota y el parecer de SENASA al respecto. Sí, ya digo, SENASA en esto fue un aliado y asesorando, viendo, intercambiando información. Hemos mantenido reuniones virtuales por el cambio de horario a las 11, a las 12 de la noche, durante 3-4 horas, con funcionarios de la Cancillería, con funcionarios chilenos. Yo sé que en esto el trabajo ha sido firme y parejo, pero la verdad todavía estamos a la espera de que el protocolo lo aprueben las autoridades chinas. Yo sé que SENASA técnicamente ha respondido a todos los requerimientos. Pude abrir el informe de coyuntura de CAPECA, Mariano, y las exportaciones octubre, tengo una buena noticia para darte. Las exportaciones de merluza a Brasil crecieron un 6,3%, de 18.125 toneladas a 19.270 toneladas. En el 2020, por ese periodo, se habían generado casi 49.600.000 dólares. En lo que va del 2021, los primeros 10 meses del año, fueron casi 55 millones, un aumento del 10%. El valor promedio de la tonelada en el 2020 fue de 2.737 dólares y en el 2021 2.853, un aumento del 4,2%. Está bien. Bueno, al menos los datos indican que no fue todo tan malo. No fue todo tan grave. No, lo que sí es importante, la dinámica. Nosotros sabemos que gran parte del grueso de las exportaciones, hay que ver el origen y la estructura empresaria que hay detrás de cada una de las exportaciones. Yo sé el problema que han enfrentado, bueno, vos conocés el sector que yo represento, que es el de la pequeña y mediana empresa, con volúmenes, con contenedores que han vuelto y sí, bueno... Sí. De situaciones comerciales normales pasamos a situaciones muy complejas, pero bienvenidos si los números indican que hubo un aumento. Habrá que agregarlos un poco más y ver por qué lado ¿Quién pudo vender más? Claro, quién pudo colocar más.